Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy estamos pues muy emocionados porque es la última lección y en esta última lección de la clase de visión vamos a tener algo muy importante porque cuando terminamos una etapa de la preparación de la capacitación de sembradores de iglesias, pues no quiere decir que ya se acabó todo, sino más bien que comienza una nueva etapa. Eso es bien importante entenderlo, porque en esta última lección pensamos que ya se estableció una nueva iglesia y eso debemos estar seguros de que ya está una nueva iglesia plantada y esto nos va a dar como consecuencia pensar, ¿y qué sigue? Después de haber sembrado una nueva iglesia, ¿qué sigue? Y en el propósito de esta lección dice claramente en los manuales, el propósito de esta lección es ayudar al sembrador de iglesias a pensar en las decisiones que debe tomar en el futuro para enfrentar el sembrar nuevas iglesias, el poder capacitar un equipo nuevo para sembrar nuevas iglesias. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que el trabajo apenas comienza. El objetivo de la Gran Comisión no es solamente en un espacio reducido, sino se amplía la visión. Nosotros ya vimos que la mirada de Dios es como un telescopio y un telescopio no tiene una mirada solamente cercana. Si cercana lo vemos con la vista natural, ¿verdad? Sin lentes, con la vista natural. Cuando queremos ver más allá podemos utilizar unos gemelos para ver un poco más allá. Pero si queremos ver todavía más allá, necesitamos un telescopio que tiene más alcance y podamos ver las cosas que Dios tiene preparadas a futuro. Es muy importante esto porque en el ciclo de plantación de iglesias, ese ciclo se va a llevar a cabo de esta manera. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos tenido en algunas lecciones, pero yo creo que es bueno recordarlo, que para que pueda existir un movimiento de plantación de nuevas iglesias, es necesario despertar en todas las personas que forman parte de este equipo inicial, que puedan seguir multiplicándose, que la visión no se quede en una sola persona, porque si no, el movimiento de plantación de iglesias no se puede lograr. Acuérdense que en este ciclo de plantación de iglesias existen 5 pasos esenciales, que es el fundamento, es el ganar, es el establecer, es el entrenar a nuevos sembradores de iglesias y es el multiplicarse. Y yo quiero poner un ejemplo para que podamos entender más esta clase. Es como en el caso de una familia. Una familia no se puede reducir a un hombre y una mujer. Sí es cierto, empieza con un matrimonio, pero una familia se establece cuando nacen los hijos. Nacen los hijos y estos hijos a su vez crecen y en un momento dado también se casan. Forman un nuevo matrimonio, pero también cuando vienen los hijos se forma una nueva familia. Entonces entendemos que las familias se multiplican de esa manera natural. Como las familias se multiplican, también la iglesia debe multiplicarse. Entonces, creo que ya hice de manera gráfica y entendible lo que se pretende con el movimiento de plantación de iglesias. El papel esencial de una nueva iglesia no solamente es tenerla, establecerla y hasta ahí, porque debe tener una visión más amplia, que es la de multiplicarse en más iglesias. Una iglesia no solo se multiplica en otra iglesia, sino en muchas iglesias. Al igual que una familia puede tener muchos hijos. Y esos hijos van a tener a su vez nuevas familias que van a tener nuevos hijos. Y pues, ¿cómo se puede mantener esta visión? De manera natural en la familia, pues no se lo tienes que decir. Los hijos se casan, de manera natural se multiplican. Pero en el caso de las iglesias deben mantener firme esa visión de multiplicación a través de la enseñanza que tú les diste.
y que lo podemos ver nosotros en los libros, por ejemplo en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, y yo quiero leer, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Hechos 19, 19, 10. En el libro de Hechos vemos toda la historia de la iglesia primitiva y ahí vemos cómo el Señor quiere que las iglesias sean, y si queremos decirlo así, porque yo así lo menciono en muchas ocasiones, volver al origen primitivo de la iglesia, nos damos cuenta cómo fue que los apóstoles continuaron. Dice en este versículo de Hechos 19:10, dice, así continuó por espacio de 2 años. Ahí vemos que hay un tiempo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero dice que por 2 años. Esto nos da una idea de que no permaneció estático. Pablo no se quedó en un solo lugar, sino que recorrió diferentes lugares donde el Espíritu Santo lo enviaba para fundar nuevas iglesias, con la misma visión de crecimiento y de multiplicación. Bueno, yo quiero dar algunos pasos. Primero es mantener la visión, que no se pierda la visión de multiplicación. La segunda es enviando equipos de plantadores de iglesias. Esto es muy importante. Entendemos que una iglesia nueva no se puede sembrar con un llanero solitito, porque muchas veces queremos empezar una nueva obra con un solo misionero. Se ha dado y se puede dar, pero no es lo más indicado, porque esto ocasiona que se retrase más el proceso de crecimiento y de establecimiento de una iglesia. Se puede hacer, pero es mejor llevar un equipo de trabajo, porque en ese equipo de trabajo, y la misma palabra de Dios nos dice, que 2 son mejor que 1, porque si uno cayere, el otro le levantará. Entonces, en un principio de trabajo en equipo, que es un principio bíblico, podemos nosotros establecer una nueva iglesia. Bueno, pues ese equipo debe también orar para buscar el lugar, el blanco donde va a establecer su iglesia, y todo esto está en un llamado específico de las personas que van a plantar esa nueva iglesia, porque debe tener la misma visión de establecer iglesias. O sea, ¿cuál es el motivo? La motivación que nos lleva es obedecer a Dios plantando nuevas iglesias. También que tenga un carácter específico, ¿verdad? Esta persona o este equipo. También que esta iglesia de la cual van a salir estos nuevos sembradores debe ser una iglesia local que ya cuente con una estructura bien establecida para que pueda apoyar el trabajo. También es muy importante, y yo creo que en primer lugar, es entender que el Espíritu Santo de Dios es el que nos envía, el que nos manda. No es una persona, no es una iglesia, aunque el Espíritu Santo lo hace a través de personas y de iglesias, pero el llamamiento es el llamamiento real y genuino del Espíritu Santo a sembrar nuevas iglesias. Y si tú tienes ese llamado, pues no debes no debes reprimirlo, debes empezar a trabajar. Si tú formas parte de una iglesia y y esa iglesia tiene la misma visión de establecer nuevas iglesias, únete, trabaja con el pastor y empieza a sembrar una nueva iglesia. Dile tu inquietud. Determina, como paso número 2 es determinar a dónde enviar ese equipo. Y es muy importante que la determinación no se tome de una sola persona, sino que se pueda tener una reunión como equipo de trabajo y delimitar el lugar donde se va a establecer esa nueva iglesia. Bueno, también es muy importante los recursos. En la plantación de iglesias hay que considerar los recursos, si se cuentan con los recursos tanto humanos como materiales, y sobre todo el principal, que es el apoyo de Dios para establecer esa nueva iglesia. Tenemos que orar mucho,
no tiene que ser una cosa improvisada o nada más por el puro sentimiento, porque a veces decimos, yo siento que ahí es el lugar. No, tenemos que pensar que Dios nos dé exactamente el blanco. Y tenemos que entrenar, capacitar también a este nuevo equipo de plantadores de iglesias. Bueno, ya casi para terminar, tenemos que ver que todas las iglesias lleven esa misma estructura de contar con un equipo de plantadores de iglesias que salgan de la iglesia, capacitados por la iglesia, a través del Centro de Entrenamiento para Sembradores de Iglesias, y que puedan establecer nuevas iglesias. Es importante que el apoyo y la cobertura espiritual del pastor en esos momentos, que el pastor esté orando por ese nuevo equipo y que ese equipo lleve ya esa mentalidad, ese espíritu de conquista de empezar un nuevo trabajo. Es importante también que el equipo de plantadores de iglesias sea un equipo dinámico, sea un equipo que no necesite estarlo empujando, sino que sea un equipo que más bien le guste estar jalando a más personas, invitando a más personas a que se integren a ese equipo, pero que sea dirigido por Dios. Sobre todo, repetimos esto, en las iglesias debemos tener esos facilitadores o facilitar la plantación de iglesias, pastoreando esas iglesias, plantando nuevas iglesias. Es importantísimo y repito mucho esto porque a veces nosotros queremos que las iglesias se planten como que de manera automática. No, tenemos que, el pastor tiene que tener una visión de conocer qué características debe tener ese nuevo líder que va a establecer una nueva iglesia. Ahora, en una serie de pasos es importante que el nuevo pastor sembrador de iglesias tenga también la capacidad de poder delegar la autoridad de ese pastorado a algún líder y poder salir de ese lugar también a plantar otra iglesia y dejar el liderazgo, el pastorado a una persona adecuada que cubra los requisitos para poder ser un buen pastor. Porque es importante todo esto, pensarlo, porque no todos los sembradores de iglesias son pastores. Algunos solamente son sembradores y tienen que salir de esa nueva iglesia para plantar una nueva. Entonces, pensar y tener esa visión que las iglesias no nos pertenecen a nosotros, sino que las iglesias le pertenecen a Dios, pero que Dios nos ha dejado la responsabilidad de dejar a un líder o a un pastor en esa nueva iglesia. Y de esa manera seguir plantando iglesias. Que haya nuevos líderes, que haya nuevos pastores, pero que sean con esas características. Y nosotros tenemos que ser los facilitadores de todo ese trabajo. Bueno, pues, y esto que les acabo de platicar se tiene que repetir en cada una de las iglesias. Esto es una acción cíclica que se repite constantemente. Todo debe ser un ciclo que nos lleve a la multiplicación de las iglesias. Pues que Dios te bendiga, y si tú ya empezaste una nueva iglesia, acuérdate de esto, multiplica esa visión para que haya más iglesias nuevas. Que Dios te bendiga.